me lo llevan. Entonces les digo, ¿ya lo revisaste? Y me dicen, ya, pero me doy cuenta que no lo revisaron. O sea, hay un montón de cosas que no han revisado. Me ahorrarían mucho tiempo ellos si lo llevaran ya revisado. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es enseñarles a revisar. Porque en cualquier trabajo que estén, o con cualquier profesor que estén, pues no es necesario que el profesor lo revise para ciertos detalles que ustedes saben que están mal, o que pueden detectar que están equivocados, o que tienen algún error, o que pueden mejorar. Entonces, lo primero que hice, dije, bueno, pues lo voy a clasificar en capítulos, en temas. Pues el primero que yo creo que cualquier proyecto debe cumplir, tomando en consideración que nuestra carrera es arquitectura y también con ingenierías, es el aspecto estético. O sea, yo primero tengo que revisar que mi proyecto, desde el punto de vista estético, esté adecuado. Es decir, en primer lugar, que yo me sienta satisfecho con él, que me sienta bien, que sienta que me gustó a mí, las personas, para convencerlos de que mi proyecto está bien. Pues, ¿qué argumentos tengo? El orden, los aspectos estéticos. O sea, sí cumple con los argumentos. Yo no voy a decirle al cliente ni a nadie que este proyecto está bien porque me gustó. Ese no es un argumento, porque son mis gustos. Lo único que tengo a mi favor es decir que este proyecto está bien desde el punto de vista estético porque tiene armonía, tiene ritmo, tiene jerarquía, tiene orden, su geometría es adecuada, etc. O sea, y esto se logra entendiendo lo que son las cuestiones estéticas. Pero estamos hablando de ejecutivo. Yo le contaba a la maestra Elsa que pues es un error pensar que en nuestra materia nos dedicamos a lo técnico y a hacer planos para construir. No, nosotros diseñamos a partir de lo que nos entregan en el proyecto arquitectónico hasta llegar al mayor grado de detalle en el diseño. O sea, cuando estamos haciendo carpintería estamos diseñando, cuando estamos haciendo cancelería estamos diseñando, cuando hacemos herrería diseñamos, cuando hacemos estructura diseñamos, cuando estamos haciendo instalación eléctrica diseñamos, ahorita hablamos de cada tema, pero seguimos diseñando. Entonces en todos los aspectos pues hay que cuidar el aspecto estético. Que la estructura no salgan columnas inadecuadas, que no haya traves inadecuadas, que no salgan bordes indeseados, que pueda yo hacer los volados necesarios para generar una fachada adecuada, etc. Es decir, todo lo tengo que revisar primero desde el punto de vista estético. Si cumple con la estética general del edificio, cada parte del edificio, pues ya tengo una parte avanzada, se va a ver bien, lo que sea. Ok. Entonces, dentro de esos aspectos que fui poniendo, ahorita dije 5, pero a lo mejor son 6, agregando el punto de vista, el aspecto económico, pero ese no lo menciono porque es la parte final de nuestra labor ejecutiva, ¿no? Entonces, necesitamos cuidar esos 5 aspectos. Ya vemos el primero, el estético. Vamos a suponer que estamos haciendo instalación eléctrica desde el punto de vista estético y que tenemos que diseñar previamente a la instalación eléctrica la iluminación. Es decir, tenemos que buscar las lámparas que más nos gusten, que más armonicen con todo el edificio y que la iluminación que generen van a generar un ambiente, un entorno, no van a hacer nada más poner focos, sino van a dar unas sensaciones al cliente. Entonces, desde el momento en que las consideramos como un aspecto estético, pues primero cuidamos eso, que las lámparas seleccionadas sean las más adecuadas. Que los accesorios sean los más adecuados para que armonicen hasta con la tapicería, la pintura, los pisos, todo que armonice con lo que estamos haciendo. Que las lámparas estén ordenadas respecto a la línea de los plafones, que estén ordenadas respecto de otras instalaciones. Es que parece mentira, no ponemos salidas nada más, los tenemos que ordenar también de manera estética, que se vea bien. Bueno, ok, cumplimos con eso. Eso sí lo podemos revisar, o sea, no es necesario que nuestro maestro nos diga, oye, todo esa línea de esta lámpara, este accesorio que elegiste se va a ver muy mal, esta lámpara no va de acuerdo con él. Eso lo podemos decidir nosotros. Y si cumplimos con eso, pues el maestro ya no nos dice nada, ¿no? O sea, no tenemos por qué. O sea, si nos dijera que algo está mal, nosotros podríamos tener argumentos para decirle es que esto armoniza con esto y armoniza con esto otro.
Ok, a lo mejor cumple con lo estético y no cumple con lo demás, ¿no? Pero bueno, vamos a ir bien. El siguiente sería el aspecto funcional. Cuando yo hago un proyecto, pues una de las cuestiones que es, me faltó algo entre lo estético. Lo estético no nada más es la forma exterior, es el espacio. O sea, cuando ahorita ustedes están viendo el edificio y bueno, pues están viendo que las fachadas se vean bien, que no se vean mal todas las zonas de servicio, que armonicen o que se oculten, etc. Pero también tenemos que cuidar los interiores, o sea, que los lobbies de cada piso cuando están los elevadores, que los mismos elevadores todos se vean bien respecto de todo lo demás. O sea, es interior y exterior, forma y espacio. Y el otro valor importante de la arquitectura, que es la función, lo vemos en este aspecto funcional, que todo funcione de la manera más adecuada. O sea, que todos los locales estén colocados de manera adecuada en lo arquitectónico, ¿no? Que no se pase de un local a otro, a través de un local para pasar a otro. Que las comunicaciones verticales estén adecuadas en este edificio. Por ejemplo, que el usuario llegue al estacionamiento, que estacione su coche, que tenga el espacio suficiente, que tenga un lobby, no nada más que haya un elevador y una escalera, porque si no se pone un lobby, todos los gases van a subir por la escalera y por los elevadores y van a contaminar todo el edificio. Y tenemos que cuidar ahí el aspecto de la relación con la seguridad del edificio y el control de accesos. Entonces, que ese lobby ustedes descarguen del elevador el lobby del sótano, que descarguen el elevador al lobby principal, para que después se registren, les den su credencial magnética, pasen por los torniquetes y después ya puedan subir a los siguientes pisos. Y de esa manera se tiene un control absoluto de la seguridad, porque ahí hay hasta detectores de armas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ponen ustedes de repente que hay un elevador y sube hasta los pisos, pues ¿cuál seguridad? O sea, cualquiera puede entrar y cualquiera puede salir y llevarse cosas sin pasar por un control. Entonces, eso es cuestiones funcionales. Ustedes podrán tener una lógica. Ahora, nosotros como profesores debemos explicarles cómo funciona un edificio de este tipo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, otro funcionamiento, que el montacargas esté relacionado verticalmente con el núcleo de servicios para mantenimiento, por ejemplo, cuando construyen los espacios interiores, pues se saca mucha basura, se saca escombros, se suministra materiales, todo eso debe conectar con un patio de maniobras donde se va a recopilar todo el escombro. Entonces, todo eso tiene que estar relacionado de manera funcional. Entonces, si no aprendemos a detectar la funcionalidad, pues nuestros maestros siempre nos están diciendo, te falta un cuarto de aseo, te falta esto, o sea, nos van a estar diciendo ellos, nosotros, digamos, vamos a estar diciendo ustedes, los errores. Y entonces, ¿cuándo van a aprender a detectar los propios errores? Entonces, sí deben de aprender muy bien que la funcionalidad se detecta por medio de las rutas de usuarios. Y los usuarios no nada más son las personas que habitan el edificio, sino todos los elementos, inclusive el recorrido de la basura, el recorrido de las instalaciones, el recorrido de muchas cosas, el recorrido de los vehículos. Otro funcionamiento, por ejemplo, en el caso de la instalación eléctrica, pues que los apagadores estén en los lugares adecuados según el recorrido de los usuarios, que algunos elementos se controlen desde el tablero y otros se controlen desde apagadores, cuando sí, cuando no. Entonces, esos son aspectos funcionales, de lógica funcional. Básicamente, el funcionalismo, el funcionamiento es lógica. Si lo hago así, se ve mejor, funciona mejor que si lo hago de otra manera. Realmente nosotros los profesores, cuando los revisamos a ustedes, revisamos en base a la lógica. O sea, no a que haya ahí un principio preestablecido, que yo sea muy listo, más que ustedes. No, usamos nuestra lógica para revisarles el funcionamiento. Y en todos los aspectos, ¿eh? Por ejemplo, ahora que les hablaron, les van a hablar de aire acondicionado, pues bueno, los equipos de aire acondicionado se colocan en el lugar donde haya un mantenimiento. Entonces eso es funcional. Si no tienen fácil mantenimiento, ya no es funcional la colocación de los equipos. En el aspecto de la instalación hidráulica y sanitaria,
Bueno, pues igual tienen que tener las válvulas en los lugares adecuados. Por ejemplo, es un edificio de oficinas que se rentan. Pues todas las instalaciones deben tener puntas de alimentaciones y desagües hacia las zonas rentables. O sea, tienen que alimentarlo de agua, de protección contra incendio, de agua para incendio, de tubería o canalización para telefonía, de refrigerantes, o sea, para aire acondicionado, que los proporciona el edificio, de ventilación para las cámaras plenas, de extracción para los sanitarios. A veces las oficinas llevan estufas porque hay cafeterías o preparación de alimentos para los empleados. Entonces tienen que extraerse los olores, entonces tienen que desde el ducto principal dar todos esos suministros a las áreas rentables. Y eso normalmente no lo ponen. O sea, hacen la instalación de los lobbies y de todo lo demás del edificio y las áreas rentables tiene todas esas alimentaciones. Bueno, eso es funcionalidad. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, en cada uno de los aspectos arquitectónico, estructural, por ejemplo, la estructura, ¿qué tiene que ver con el funcionamiento? Bueno, pues el estacionamiento tiene que funcionar adecuadamente, tiene que tener 6 metros de circulación, 5 metros mínimo de ancho para los cajones, de largo, perdón. En general, claro, hay cajones chicos, pero en general los ponemos grandes. Y además, la estructuración se hace con respecto al número de cajones para optimizar la estructura, ¿no? Entonces, si son para 3 cajones, normalmente ponemos 850, 750 de los 3 cajones, más 50 de cada lado de la columna, dejamos un poquito de holgura, entonces pueden ser 820, 850, más o menos, y claro. Y si son 4 cajones, dejamos 11 metros. 4 cajones dan 10 metros, más 50 centímetros de cada lado, nos da 11, entre 1050, 1080, 11 metros. Pues nos pueden dar claros ya desde un principio. Ahí tiene una relación la estructura con el funcionamiento. La comunicación de la basura, pues se les olvida. En la limpieza de las zonas, me he encontrado con proyectos que no tienen cuarto de limpieza, cuarto de aseo. Entonces, no tenemos por qué los maestros tener que decirles que se requiere un cuarto de aseo cuando ustedes deberían preguntarse cómo van a limpiar esto, dónde guardo las jergas, los trapeadores, de dónde tomo agua, dónde los exprimo, dónde guardo los detergentes, etcétera, para cada una de las zonas de los edificios. Entonces es indispensable cuartos de aseo. ¿Cómo bajo la basura? ¿Cómo llega a Office Depot y se registra? ¿Cómo llega y sube todo el material? ¿Cómo lo recibe la recepcionista, etcétera? Entonces, todos esos aspectos, yo creo que con un sentido de lógica, de entender, yo he visto sus cuadros de necesidades, sus diagramas de funcionamiento, y son muy básicos. Cuando hicieron la casa, yo me acuerdo que hacían que a qué hora se lava los dientes fulano y tal, y que a qué hora se baña. Eso no sirve de nada. Sirve mucho más por dónde voy a sacar la basura, por dónde voy a instalar el gas, por dónde voy a subir a la azotea para darle mantenimiento a la impermeabilización, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, igual funciona para un edificio, lo mismo. Es muy amplio el tema funcional, pero todo es de sentido de lógica. Y lo otro son argumentos estéticos. Igual que nosotros cometemos un error como maestros de decirles, esto no me gusta tu proyecto, también cometemos decirlo y se gusta. O sea, el gusto no es un argumento ni de un lado ni de otro. En los estéticos. Y en el otro son argumentos lógicos. Carrera. El tercero, me gustaría para ampliar esto, maestra, que después los chicos, o sea, yo voy a hacer una síntesis de esto, más o menos un panorama general, que después preguntaran puntos específicos de cada tema que les preocupe, donde no encuentran cómo fundamentar esto, y que fueran haciendo preguntas para abundar, ¿no? En lo que sea más interesante.
¿Cómo no, arquitecto? Muchas gracias. Lo otro es la norma. O sea, esperan que el maestro les diga, oye, ¿y tu escalera de emergencia? Ay, de veras, ¿por qué no primero checan la norma y saben que es una escalera de emergencia? Otra, ponen la escalera de emergencia y la de servicio y dicen que es la misma. Bueno, pues las escaleras de emergencia tienen una puerta de emergencia, que tiene una barra de pánico, que tiene un electroimán, una chapa con electroimán que se desbloquea o se bloquea. Ustedes empujan la barra de pánico, se desbloquea y se va la gente. Pero no sirven para entrar. Entonces, si es una escalera de emergencia y de servicio y entra a las áreas rentables, entonces, ¿cómo controlan el acceso de cualquiera que esté afuera y entre por ahí? O sea, son cosas distintas. El reglamento ha cambiado y marca ciertos aspectos de la escalera de emergencia. Entonces, hay que revisar qué dice al respecto y cumplir con ello. Ni siquiera nos crean a nosotros porque no nos memorizamos todas las normas para todos los casos. Entonces, los responsables de cumplir con la normatividad son ustedes y ustedes deberían de, siempre que hagan un edificio, empezar a buscar qué dice respecto de esto, de esto, de esto, de cada tema. Oye, son insuficientes tus sanitarios. ¿Por qué pusiste tan poquitos o por qué pusiste tanto? Tienen que checar la norma, cuántos metros cuadrados o determinado número de usuarios se requieren ciertos números de muebles. Las normas de construcción, las normas de Comisión Federal de Electricidad, las normas de protección contra incendio, de protección civil, perdón. Y así, o sea, cada cosa tiene una serie de reglamentos para agua, para drenaje, para construcción, para estructuras. Hay una normatividad, la deben de conocer. Entonces, está en los aspectos estéticos, funcionales, normativos. Y esto es prioritario. Por muy bien que esté mi proyecto, si no cumple con la norma, no me permiten construirlo. O no me permiten operarlo, o no me dan la conexión eléctrica, etcétera. Entonces, pues no es que el maestro tenga que saberlo para... O sea, los maestros no debemos de ser su libro que sustituya al reglamento de construcciones. O sea, los abogados se saben la ley de pies a casa. Nosotros, ¿por qué no deberíamos saber las normas, no? Si ejercemos como arquitectos o estamos aprendiendo a ser arquitectos. Entonces, siempre la tenemos que checar. No es cosa de memorizarla para dar una clase sobre normatividad, sino conocer, saber que hay normas y que las tenemos que vigilar en todos los aspectos y cumplir. Entonces, esto es sí o sí. 4 aspectos técnicos. Yo necesito saber que las cosas se construyen de determinada manera y que para que poderse construir yo tengo que decirle al constructor todo lo que le tengo que indicar. Vámonos, por ejemplo, a instalación hidráulica. Pues mis planos, mis proyectos deben de estar correctamente en toda la lógica constructiva. Desde que hay una alimentación, desde que hay un depósito en una cisterna, desde que hay cierto tipo de bombas, de que puede haber hidroneumáticos, de que tenemos una columna de agua que después se manda a los diferentes lugares, que para darle alimentación a las áreas rentables tenemos que terminar con una alimentación y una válvula, que para cada conexión de equipo necesitamos también una válvula, que los diámetros se van reduciendo conforme nos acercamos al último mueble y que todo eso se tiene que calcular, que se tiene que indicar la pendiente, el material, el diámetro, que todo obedece a símbolos, que hay conexiones en T, en Y, etcétera. Entonces, si yo pongo todos esos datos en mis proyectos, pues lo estoy haciendo bien. Entonces, además, si no los pongo, pues entonces se presta a que el constructor lo haga como él se imagina. Y si se equivocan, no le pone echar la culpa, porque dicen, yo lo hice como decía en el plano, y como no dice esto, pues yo lo hice como yo supuse, ¿no? Entonces, ustedes no pueden dejar de dar ninguna información en nada, ni en el proyecto arquitectónico, en el aspecto técnico,
Porque si no, el constructor lo hace como él quiera. Y generalmente tiene otro criterio que el diseñador. El otro día me decía una alumna, oiga maestro, pues está muy complicado dar todos los datos. Bueno, pues sí, pues es que la arquitectura es algo muy complicado, nada más ve lo que vas a cobrar por un proyecto, pues es muchísimo dinero, pero es porque tienes que dar toda la información, técnica sobre todo, para que se construya tal y como tú lo diseñaste. Digamos, esto sería lo más importante en este aspecto. Es la información. Tengo que dar toda la información para que se construya tal y como yo quise. Que no quede lugar a duda de nada. Vamos a ver acabados. Pues yo tengo que decir, mediante un símbolo, que tal piso inicia aquí y termina aquí. Que hay un despiece. O sea, que yo tengo que colocar, indicarle a alguien cómo quiero que se coloque la primera pieza para que todas las demás queden como yo quiera. Que el cambio de material se hace en determinado lugar. Y que ese que tiene un nombre de materia, de acabado, que tiene una marca, un modelo, un color, un tamaño, un aspecto, una textura, una forma de colocación que se coloca sobre determinada superficie y que además le doy datos adicionales, características muy especiales de ese acabado. Si pongo todo eso, pues entonces los que construyen no van a hacer otra cosa más que seguir las indicaciones que yo digo como arquitecto. Ese es el tipo de datos que tenemos que proporcionar. ¿Es mucho? Pues sí, es que lo tenemos que dar. Porque si no, el que decide es el azulejero y él coloca como él quiere. Y llego yo como supervisor y digo, es que así no decía el proyecto. Si el arquitecto no dice cómo, pero pues yo siempre acostumbro a ponerlo así, no me gustó, pues es que así dice, así es que así se queda. Ok, en cambio, si damos los datos técnicos, lo tienen que hacer como nosotros decimos. Entonces, nosotros somos los diseñadores desde el concepto, desde la zonificación, desde los primeros esquemas hasta el último detalle. Carpintería. Pues yo tengo que indicar que una puerta la quiero de caoba, la quiero con barniz natural, mate o semimate, que la quiero con 3 bisagras, que la necesito con tal tapa, que quiero cubrir los cantos con chapa del mismo material, que el marco está de tal dimensión, que si tiene o no tiene chambrana, etcétera. Y para hacerlo, pues necesito conocerlo. Entonces me tengo que informar cómo es la puerta para yo decirle cómo la quiero al constructor. O sea, no se lo podemos dejar al carpintero, no se lo dejamos dejar al plomero, y hay muchos proyectos que así se van porque no se exigen a sí mismos dar los datos técnicos necesarios. ¿Dónde buscarlos? Primero, cuando hablo de todas estas cosas, yo tengo que buscar primero, cuando hago cualquier detalle, que se vea bien, que funcione bien, que cumpla con la norma, que tenga toda la información de dimensiones, de tamaños, de colores, de acabado, y luego ya cómo está su parte interior, su estructura. Una puerta tiene una estructura, un lambrín tiene una estructura, un muro de tabla roca tiene una estructura, un plafón tiene una estructura, todo tiene una estructura. Entonces, lo necesito conocer cómo se soporta cada una de las cosas para que yo la pueda especificar. ¿Que es complejo? Sí, nuestra carrera es muy compleja, pero una vez que yo entiendo lo medular, pues puedo diseñar cualquier detalle, cualquiera. Por ejemplo, un plafón curvo. Pues, ¿cómo lo puedo hacer? Pues necesito meterme con los proveedores que dan todas las materiales de su marca, entonces los conozco y empiezo a ver qué puedo hacer con ellos, y entonces empiezo a diseñar primero la forma de plafón, a que se vea bien, a que funcione, a que cumpla con la norma, a que tenga toda la información técnica, o sea, su ancho, su largo, su altura, su curvatura, el espesor del material con el que lo estoy haciendo, si es madera, tabla roca, lo que sea, y luego su estructura y su forma de suspensión. Y una vez que pongo todo esto, pues ya lo van a hacer como yo digo. Podríamos llegar a lo mejor un poquito antes. Hay información que la conoce mejor el contratista, pero es mejor que yo se la dé a que él la invente, ¿no? Y por último, el gráfico.
que sea claro y... ya no me acuerdo qué era lo otro que iba a poner, pero ahorita lo dejamos que sea claro, que tenga toda la claridad necesaria nuestros planos y nuestras memorias, que informe todo con toda claridad. Es decir, en lo primero que tenga los datos, pero en lo segundo, el tipo de letra, el tamaño de la letra, la distribución en el plano, que tenga la escala adecuada, que si es una planta de 1000 metros cuadrados de superficie, pues que no la voy a hacer en escala 1 a 200 y ahí con eso es suficiente, que tengo que hacer zonas ampliadas que requieren mayor grado de detalle, que el núcleo de servicios esté a escala mayor, que tenga sus alzados, o sea, que me vaya proporcionando la mayor claridad posible para que no se preste a confusiones en la obra. Entre más claro sea gráficamente, mucho mejor. Dentro de la claridad está el tamaño del papel, la forma en que lo voy a presentar. Por ejemplo, todas las instalaciones. Bueno, pues se supone que todas deberían estar presentadas sobre plantas en escala grises. ¿Para qué? Pues para que lo que destaque sea toda la instalación. Si lo hacen así, le van a dar claridad a su trabajo. Si la hacen todas sobre planos en diferentes calidades, se va a confundir las calidades de la instalación con las calidades de los muros, con las calidades de la línea de corte, entre sí se van a chocar la información, o sea, no va a tener claridad. Si los textos del proyecto arquitectónico son grises y los textos de las instalaciones son negras, es obvio que va a destacar los textos de las instalaciones. Entonces, todo lo que puedan hacer en base a la claridad del proyecto y a la calidad de la representación gráfica, va a hacer que se nos olvide. El aspecto 5 debe ser de tan alta calidad que no cuente, o sea, que sea como parte de la forma de trabajar de ustedes o de la empresa que representa, ¿no? O sea, no es algo que hay que cuidar, es algo que se debe tener ya como calidad de trabajo. Los que ustedes se distingan porque alcancen una calidad de trabajo que dé claridad y calidad a lo que están mostrando, que todo lo que quieren expresar tenga toda la claridad necesaria para que cualquiera lo lea. Y piensen que muchos de estos planos no van a ser leídos en un escritorio y bajo las condiciones de iluminación adecuadas. Muchos se van a leer en sótanos, con poca luz, manchados de tierra, con gente que a veces no usa lentes y gente de diferentes edades que no lee bien a veces. Entonces, entre más claro sea, en la obra va a ser mucho más fácil leer sus planos. Miren, parece que entregan sus planos, por ejemplo, ¿y por qué se los tendría que decir el maestro? Que en el pie de plano es instalación eléctrica y en el pie de plano dice contenido, plantas arquitectónicas. Pues no. Si ustedes vienen en la obra cómo se colocan todos los planos, se colocan con 2 tiras de madera, le llaman banderas, se colocan en un pedestal y entonces ahí se ponen todos los planos, que a veces son 100, 200, 500, y entonces se buscan rápidamente, se tienen separados arquitectónicos, estructurales, y después se busca el plano adecuado, entonces los datos que se buscan es la clave y el contenido. ¿Qué hay en ese? Y si yo digo plantas arquitectónicas, me sigo buscando hasta que encuentren las instalaciones eléctricas. Y luego, no nada más instalación eléctrica, tiene que decir instalación eléctrica, alumbrado o contactos o fuerza. Entonces, en ese contenido tengo que especificar exactamente de qué se trata el plan. Y la clave tiene que venir en un orden lógico que yo hago mi plano índice. La clave A para arquitectónico, la clave AA para aire acondicionado y así sucesivamente. Y luego el orden consecutivo numérico. El primer número para plantas, el segundo número para fachadas, el tercer número para cortes, el 4 número para detalles, etc. Y luego el número que sigue es el consecutivo. Cuando hay 10 plantas, pues es A1-1, A1-2, A1-3, puras plantas. Y así sucesivamente. Entonces, ahí debe llevar un orden para que sea muy fácil, de acuerdo a su índice de planos. Entonces, todo lo que le dé claridad a la información que ustedes están presentando, están cumpliendo con ella. Si ustedes revisan antes, cumple con los aspectos estéticos, cumple con los funcionales, cumple con la norma, cumple con lo técnico y cumple con lo gráfico. Lo presentan, su maestro dicen que bárbaro, pues está muy bien tu proyecto. Puede no gustarme a mí como maestro, pero no tiene nada que ver mis gustos. Lo que es indiscutible es la funcionalidad, o sea, porque la lógica es la lógica. O sea, no hay diferentes maneras de resolver algo, pero si las 2 posturas o 3 opciones
están resueltos con sentido lógico, las tres funcionan bien. Pero si no está con lógica, pues entonces está mal. Normativos, es sí o sí, no hay opciones, o lo cumple o no lo cumple, no lo puede cumplir a medias. Técnicos, por ejemplo, vamos a poner que cumple con la norma y que toda la escalera tiene el mismo ancho de rampa con respecto al descanso. Pues sí, pero resulta que por ahí pasa una traba y reduce el tamaño del descanso. ¿Qué les fue? Entonces técnicamente no funciona, aunque normativamente sí funciona. Al mezclar las dos, pues ninguna de las dos funciona y no se los aprueban. Pero ¿por qué tendríamos que esperar a que el maestro se dé cuenta de eso cuando ustedes lo tienen que revisar? Otra, que es muy frecuente. Ponen un ducto y por ahí pasa una traba en medio del ducto exactamente. Y si apenas pasan puros tubos, no puede comunicarse un plomero de un piso a otro. Tiene que salir del ducto, bajar por la escalera de servicio e irse al otro ducto para poder hacer una reparación o una instalación continua. Cuando que los ductos es una comunicación continua, las está instalando. O sea, por ahí circulan ellos y pasan de un piso a otro. Tienen pisos de rejillas Irving y pueden bajar y comunicarse verticalmente o estar abajo un plomero y arriba el otro y ayudarse. Entonces, todo eso tiene que ser pensado. Pero es porque pasaron una trave en medio. Otro punto que veo muy frecuentemente tiene que ver con lo estético. Generalmente tienen en sus plantas está la columna y luego viene la trave. Y así se ven las plantas en los muros. Pues eso imagínense cómo se ve, ya hablando en volumetría. Y así hay un montón de proyectos con sus muros y sus columnas así salidas. O a veces está la columna y están los cristales así. Entonces se ven horribles, porque aquí va a venir una traba. Entonces se va a ver el paño de la columna, el paño de la traba y interrumpir los cristales. Cuando tan fácil que hubiera sido mandar el cristal por aquí, ¿no? O por aquí, y poner una separación, etc. Ahí se cumplen aspectos estructurales, que son técnicos, aspectos funcionales, porque hay que cuidar que también se pueda limpiar la fachada, aspectos estéticos, que la fachada se vea bien, y aspectos técnicos. Entonces, por eso les comento que cada una de las decisiones que el arquitecto toma, y me voy a ir entonces al punto de que lo que hacemos realmente en el ejecutivo es tomar decisiones en todos los sentidos. Tengo opciones para hacer cosas y tomo decisiones en base a que se vea bien, que funcione, que cumpla con la norma, que técnicamente sea construible y que quede claro en lo que yo expreso. Entonces vamos tomando una serie de decisiones de diseño desde que tomamos el proyecto hasta que lo entregamos para construirse. ¿Por qué? Porque las decisiones de construcción en obras son de otro nivel. Ahí no están para diseñar, ni a buscar que se cumpla con la norma, ni buscar que sea factible construir. Ahí les tenemos que decir que se construye. Sí puede haber discrepancias entre lo que yo como diseñador digo técnicamente y lo que un constructor dice técnicamente. Pero esas se pueden dialogar. Pero si yo no las digo, lo hacen como quieran. Si yo no digo cuestiones de funcionamiento, lo hacen como quieran. Si yo no digo cuestiones estéticas, las hacen como quieran. Entonces, yo diseño de una manera y voy a la obra y la encuentro de otra. ¿Por qué? Pues porque no doy la información adecuada. Entonces, una de las cosas que yo le comentaba a la profesora Elsa cuando me invitó, es que yo veía necesario que nuestros alumnos aprendieran a revisarse a sí mismos. Primero, a cumplir al proyectar en base a estos 5 aspectos. El sexto sería el costo, pero eso lo vemos al finalizar el semestre. Cuando ya tengamos una idea de costo, ¿no? Esos 5 aspectos, que tienen que cuidarlos cuando vayan tomando decisiones. No lo que diga el maestro, que ustedes decidan si se ve bien, ok, adelante. Si funciona, base a la lógica, sí. Si cumple con la norma, checo la norma, si cumple. Y si se puede construir, ¿de qué manera? Okay. No sé si se puede construir. Maestra Elsa, ¿se puede construir? Digan, no lo entiendo. Antes de consultarlo con la maestra Elsa, pues están los proveedores.
Está un montón de información en internet de cómo se hace casi todo. Por ejemplo, voy a seleccionar los equipos de aire acondicionado. Pues ustedes ya saben que hay que saber las cuestiones térmicas para ver qué tan cálido va a ser el ambiente y cómo lo tengo que modificar, que se traduce en unidades BTU. Y después, cuánto volumen voy a mover y a qué velocidad. En base a esos datos, me da una información, me arroja una información cuando yo busco un equipo de aire acondicionado con cierta capacidad para mover aire en toneladas de refrigeración y cierta capacidad de BTUs para dejar el espacio confortable. Entonces, en base a eso, selecciono el equipo. Entonces, todo son decisiones entre alternativas que tengo para poder elegir lo más adecuado para el proyecto, que al final de cuentas es lo más adecuado para mi cliente y que al final de cuentas pues, va a dar presencia ante el cliente para que queden bien mis trabajos, ¿no? Cualquier cosa que yo elija. Que voy a elegir el tipo de rejilla, bueno, pues se tiene que ver bien primero con respecto a mis plafones. Si mis plafones tienen formas irregulares, pues busco rejillas redondas. Si son retículas, pues elijo cuadradas, y si no, ninguna de las dos, pues a lo mejor elijo rejillas lineales ocultas de alguna manera. Todo de la manera que funcione el aire, que se vea bien, que cumpla con la norma, que esté bien el tamaño para la cantidad de aire que voy a mover y que gráficamente esté bien representado mi proyecto. Entonces, cualquier tema que ustedes toquen, si lo analizan desde estos 5 puntos de vista, pues es obvio que primero van a diseñar bien, luego van a revisar bien, y entonces su maestro, pues ya nada más les va a decir que qué buenos son, y 10, y felicidades, y adelante, ¿no? Entonces, no va a ser el maestro el del problema revisándoles, porque no nos da tiempo, no alcanzamos a revisar todos los proyectos a fondo, y ustedes sí, su proyecto sí lo conocen. Entonces, no van a depender de nosotros ni para diseñar, ni para adquirir los conocimientos, ni para buscar una aprobación del maestro, porque sabemos que lo va a aprobar porque está bien en todos estos aspectos. A menos que tengamos alguna duda en algún... Normalmente las dudas surgen mucho aquí, porque desconocemos cómo se construye algo, ¿no? Porque no nos acordamos de alguna fórmula, porque el sistema constructivo de determinado aspecto nunca lo hemos visto, porque no lo hemos buscado. Podemos dudar un poquito de esto, pues porque no nos acordemos de los fundamentos que nos enseñaron desde el primer semestre. No vemos mucho arte, no tenemos una educación artística, no cuidamos mucho estos aspectos en todo lo que es la estética de las cosas, ¿no? Podríamos tener ahí dudas, pero aquí pues esto, en gusto se rompen géneros. Acá, para eso estamos los maestros, para orientarlos, pero también pueden investigar. Esto, pues, es una costumbre que se debe ir haciendo, que dibujen mejor y mejor y mejor. Norma, no hay posibilidad de duda. Función, no hay posibilidad de duda. Es sí o sí, con una lógica. Pues, a grandes rasgos es esto, y el sexto y último sería, después, los aspectos económicos. En todas las decisiones que tomamos, por ejemplo, me preguntaban, ¿y cuál es la diferencia entre utilizar el aire acondicionado a base de unidades manejadoras tipo compacto o a base de unidades tipo cassette para los espacios interiores? Bueno, pues es la suma de los costos. ¿Qué sale más barato? Si las unidades manejadoras con las rejillas y los ductos y todo lo que necesita para control, o 16 o 15 o 10 unidades individuales tipo cassette. Comparo presupuestos y digo, este es mejor. O sea, en todos los casos, ¿qué es mejor, el mármol blanco que el mármol de tal determinado otro tipo de mármol? Bueno, pues es mejor me gusta más, pero cuesta menos. Pues esta es la mejor opción. Y así sucesivamente en todo. O sea, la relación costo-beneficio. Es más caro esto, pero se va a ver mucho mejor y va a elevar la plusvalía del inmueble. Entonces, yo le doy mayor beneficio a un menor costo, la relación costo-beneficio, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Pero esto es después. La misma práctica y la experiencia les va a ir diciendo, conforme vayan avanzando,
que es mejor ciertas cosas desde el punto de vista económico. Pero ahorita que empiezan con presupuestos, aplicarlos a este nivel, todavía no tienen esa sensibilidad de decidir en el aspecto económico, porque hasta después se van a dar cuenta de que a algunos les va a dar un costo paramétrico a lo mejor de 10,000, a otros de 8,000, a otros de 20,000, ¿no? Por errores que cometieron o por decisiones muy costosas. Entonces, la relación costo-beneficio tiene que ser proporcional. Si el edificio está bellísimo, si funciona de maravilla, si cumple con todo, si técnicamente es factible, y además impresiona al cliente gráficamente, pues a lo mejor ese costo elevado que tiene lo va a aprobar porque todo está bien. Pero si no cumple con nada de eso y además le sale caro, pues es obvio que el costo-beneficio no es proporcional. Entonces todo eso hay que cuidarlo. De inicio, lo que platiqué con la maestra Elsa eran estos 5 aspectos que desde mi punto de vista hay que cuidar mucho en nuestra materia para que obtengamos los mejores resultados. Pues esto es lo que les quería comentar, chicos. No sé ustedes si tienen alguna pregunta o si quieren que abunde en alguno de los temas. ¿Pero por qué? Al contrario, es para que se cuestionen y para que pregunten mucho. Les ha dejado una tarea muy interesante que muchas veces se deja de lado y pues fue usted muy claro, ¿no? Así que el maestro me diga si está bien o no mi proyecto, ¿no? Entonces, híjole, ojalá y todo esto llegue a muchos alumnos, aunque aquí hay muy poquitos, sé que no todos se pueden conectar a esta hora y bueno, ya les harán llegar otros alumnos esta información, que bueno, pues son 5 puntos, bueno, 6, pero son los más significativos y miren ustedes, muchachos, sobre todo los que estaban ávidos de saber, ay, es que mi proyecto no está revisado, ¿cómo le hago? Aquí tienen en este condensado tan fácil y manejable que lo ha hecho el arquitecto Colín, tienen aquí la clave, ¿no? Y bueno, aunque es mucho, sobre todo esta información, ¿no? Los aspectos técnicos, pues sí hay que investigar y sonarle, pero pues ustedes tienen el proyecto de vida de ser ingenieros arquitectos y entonces pues están trabajando en su formación. Entonces, pues ojalá y que hagan un análisis bien concienzudo de todo esto. Sí, gracias. No sé si alguien quiera comentar algo, por favor. A mí me gustaría que preguntara, mire, ahorita abundando en lo que usted dijo, maestra, de que los alumnos están ávidos de que usted les revise. Es como si estuviéramos ávidos de que nos revise el que va a aprobar las licencias. Pues su revisión nada más va a ser en decir, sabe que está rechazado y no lo va a devolver. Es igual a la revisión de nosotros, pues estás reprobado o estás aprobado. O sea, porque es muy difícil revisar a fondo, simplemente tiene errores, pues está reprobado. En el caso de la licencia, pues está rechazado. En el caso del cliente, pues no me gusta. O sea, ¿por qué esperar que el cliente me revise si funciona, si está bonito, si cumple con la norma? Todo. No, al cliente no le gusta. Entonces tenemos que cuidar muchos ciertos aspectos, ¿no? Pues sabe qué arquitecto no me gusta cómo funciona la casa que está haciendo, el edificio que está haciendo. Es igual. Entonces es lo mismo con el maestro y es lo mismo con las autoridades que nos van a aprobar, ¿no? Entonces yo no confiaría en las autoridades a que ellos fueran los revisores de mi proyecto, sino que cuando yo lo entregue, que el 90%, 99% de las probabilidades sea de que me lo apruebe. Pues igual el alumno, dice, quiero sacar 10, pues tiene que estar bien. Si quiero sacar 8, pues el 80%. Normalmente se equivocan, quieren sacar 8, sacan 6, o quieren sacar 6, sacan 4. Pero eso es ya ir por calificaciones. Lo que hay que ir es porque el proyecto esté bien. Entonces, si eso que dice usted, maestro, tiene razón, pues están ávidos de que el maestro se lo revise, pero no, es darle mucha responsabilidad cuando la responsabilidad es de ellos, ¿no? De que ellos sean los revisores de su proyecto. Sobre todo si trabajan en equipo, pues la revisión es mejor porque hay diferentes opiniones, ¿no? Y bueno, a veces esta es más difícil. Pero sí, chicos, de veras me gustaría que comentaran algo.
que plantean alguna pregunta de algo que haya yo dicho y que no hayan entendido, o que quisieran que abunde un poquito más, porque porque esto les va a ser de mucha utilidad. No empiecen a pensar en esa forma. En cuanto los alumnos empiezan a aceptar esto y a pensar en esta forma, pues como que ya no están a la espera de que yo les revise, ya saben dónde están mal. Esa es una, la otra es la autoevaluación. Pues aquí es bien fácil evaluarse. Estéticamente, ¿cómo ando? Pues tengo 8, funcionalmente, pues tengo 10. Normativamente cumple con todo, tengo 10 y así ya saqué 9 de pronto. La autoevaluación es bien sencilla. Entonces, si se acostumbran, pues ustedes solitos se evalúan, ya no esperan a que las maestras estén desvelándose, a que les diga, esta puerta debe batir hacia el otro lado, este ducto no pasa por aquí un plomero, no tienes puerta para el ducto, cosas de ese tipo tan sencillas. Siempre me da risa, maestra, no tienes cuarto de aseo, ¿por dónde? ¿Cómo vas a lavar eso? Por ejemplo, ahora que estamos haciendo el interiorismo de uno de los pisos, les digo, ¿y dónde está tu cuarto de aseo? Ah, pues usan el del edificio. Ah, sí, cómo no. Entonces, los detergentes los van a tener allá, las cubetas las van a tener allá, tu trapeador lo van a tener allá, y entonces los detergentes del edificio, para limpiar el lobby y todo lo que las áreas comunes, los van a separar, o cómo lo van a hacer. Pues no, cada proyecto tiene su propio cuarto de aseo, cada zona debería tener su cuarto de aseo, dependiendo del número de personal que tenga, eso lo dice el cliente, pero por lo menos uno, mínimo uno, para que por piso pudieran trapear, barrer, limpiar, sacudir, todo lo que es el aseo continuo, ¿no? Pero no lo ponen. ¿Por qué? Pues porque no lo revisan. O sea, terminan, se desvelan y adelante. Entonces, ¿cuántos hay? Nada más veo un chico aquí presente, Israel. Bueno, Israel, ya que tú eres el único invitado, ¿no tienes ninguna pregunta? No, pero solo agregaría de checar lo que ofrece el mercado, porque cuando vemos lo del proyecto y buscamos ya en realidad información técnica de poder hacer instalaciones o de muebles, ya cambia un poco, bueno, cambiaría un poco las cuestiones de diseño. Por ejemplo, ahorita lo de la automatización de las edificaciones. No te entendí lo que me querías decir. Se refiere a que hay que estar buscando lo actual, porque muchas veces hacen propuestas que ya ni existen en el mercado, ¿no? Bueno, y mencionó la automatización, que pues va avanzando rapidísimo, y mientras estamos conectando aquí la pantalla con la cámara, pues ya hay pantallas y cámaras que no tienen cables, ¿no? Por ejemplo. Más o menos. Sí, por ejemplo, me presentaron en el diseño de interiores me presentaron unos cristales que son autorregulables y cambian su opacidad por medio de un control remoto. Y yo no lo conocía. Y pues está muy bien. Ya se evitan las franjas esas para medio ocultar, ¿no? Entonces, por medio de un control remoto se cambian la opacidad del cristal. Esa fue una de las que me han pasado este año. Otro que no conocía yo, por eso a veces no debemos ser las únicas fuentes de información. No conocía yo los detectores de humo independientes que son inalámbricos. Entonces, yo les enseñé por medio de tubería eléctrica, y pues no, me presentaron un proyecto y pues lo primero que dije, bueno, ¿y dónde están tus tuberías? Bueno, me lo explicaron, me presentaron la ficha técnica y ahí decía todo cómo funciona, y lo pusieron bien, pues 10. Pero porque están al día. Entonces, hay dos formas de investigar esto, Israel. Una es cuando estás haciendo el proyecto y otra que sea como hábito. Yo creo que te deja mucho más el hábito. Es decir, que constantemente te estés preparando en todo lo que es lo actual, en todos los sentidos. ¿Qué hay de actual en estructuras, sistemas constructivos? ¿Qué hay de...? Por ejemplo, me encontraron los edificios que todavía hay que... En medio no se puede. Ah, caray, tú estás en edificios. ¿Cómo que no se puede? Claro que sí se puede. Es que así nos dijeron, no, tienen que estar investigando.
sea, no se pueden quedar con lo que alguna vez algún maestro les dijo. En instalaciones eléctricas hay un montón de cosas nuevas, en aire acondicionado hay un montón de cosas nuevas, en cualquier cosa que ustedes quieran. En cámaras, pues están cambiando constantemente. La distancia, el ángulo focal, la resolución, la forma de conexión, pues es que va cambiando. En sonido, ahora que hacen sonorización, pues también hay otros equipos, ¿no? Ya se cosas con control remoto, o sea, ya no es como antes se hacía. En seguridad, un montón de cosas, ¿no? Sí, y yo creo que entonces debe estar constantemente para que digas, algún día cuando vea un proyecto voy a meter esto. Que normalmente en proyecto ejecutivo 2 son cubos. Entonces, no sé si aquí hay alguien que haya hecho alguna curva o algo en el edificio, pero generalmente son cajas, ¿no? De cristal, cristal por todos lados. Ya, cuando mucho alguien dice una doble fachada, ¿no? Con una celosía. Y ya es todo. O se les ocurre poner arañas, ¿no? Para todos los pisos, cuando pues, no sirve para todos los pisos, por si no, cómo sellas entre cada piso, cómo impides el paso del aire, o que se salga el aire acondicionado, cómo controlas el sonido de un piso a otro. Son muchos. Le dan una fachada, no cómo pero bueno, tiene su nombre, pero eso se usa para los lobbies, para grandes espacios. Esto tiene una estructura adicional y lo ponen para los pisos. Y digo, bueno, ok, entonces se van a ver todas las instalaciones desde afuera y todas las estructuras desde afuera y todos los remates de todos los muros desde afuera. Pues no lo había pensado, entonces pues no funciona. Pero es porque no están al día, ¿no? Hay un montón de nuevos manguetes, hay muchos nuevos colores de cristales, hay sistemas constructivos de vanguardia en fabricados. Entonces, si no están al día, pues, ¿qué hacen de acabados? Pues le ponen pintura vinílica, aplanado y pintura vinílica, algo que pues, ya no se usa para este tipo de cosas, ¿no? Pero es por falta de información. Entonces, es preferible que estén constantemente buscando ideas novedosas de materiales, de acabados y todo. Y cuando vayan a hacer el proyecto ejecutivo, entonces ya investigan las fichas técnicas de lo que ustedes ya saben que existen. Por ejemplo, la iluminación LED. Normalmente se conoce la tira esa que se enrolla, pero ahí hay unas iluminaciones LED que se colocan con un aditamento, el housing, que es una sección más o menos de pulgada por pulgada y que va incrustada en el tabla roca, y entonces se ve como una franja de tira de luz, y se puede seguir en el muro y se puede seguir en el piso. Entonces se ve continuidad en esa iluminación y se ve extraordinario. Entonces, digo, ya no es tan novedoso, pero existe en el mercado. Entonces, si constantemente están viendo cosas, ustedes, por ejemplo, pueden entrar a la página de Pinterest, entonces ven lo que les gusta, pues mírense por ahí, es el aspecto estético. Entonces le dan clic y los redirecciona a la página del proveedor. Entonces al entrar a la página del proveedor, ahí viene cómo funciona todo. Y vienen los datos técnicos de cómo se construye todo, cuánto es el espacio que necesita esa tira LED, con qué alimentación, de qué voltaje, qué necesita, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay unas tiras LED que llevan un driver que hace que el foco cambie de colores a determinada distancia de tiempo, lapso de tiempo. Entonces, si no lo sé, ¿cómo lo puedo proyectar? Es mejor saber antes, estar al día con toda la información, como que se vuelva un hábito la búsqueda de la tecnología nueva. Y después, cuando tenemos un proyecto ejecutivo, lo aplicamos. Porque si cuando estamos proyectando empezamos a buscar, pues no nos da tiempo, ¿no? Ahora, ¿quién nos da más información que los proveedores? Nadie. O sea, nunca van a encontrar más información de algo más que en el proveedor. O sea, yo no se las puedo dar porque yo no soy el que fabrico, ni estoy al día de todo lo que existe en el mercado. Entonces, nadie creo que está al día de todo. Es una búsqueda constante de cada arquitecto para que aplique a su proyecto, ¿no? No sé si hay alguien más, maestra. ¿Así son de callados siempre o nada más hoy? Porque estoy yo. Bueno, pues es que
Ahora por el Zoom los alumnos son muy introvertidos, se les da, pero la plática arquitecto, bueno, pues, y este último punto donde nos dice, bueno, pues el maestro, ¿quieren ustedes que les apruebe el maestro? Bueno, más bien piensen cómo les van a aprobar las licencias de este proyecto. Ese es un punto pues, muy, muy interesante, y a lo mejor esto le cambia la visual a los alumnos. Por favor, Daniel, adelante. Sí, claro, una pregunta en cuanto a ahorita ustedes como docente y nosotros como estudiantes. Eh, digamos, ¿cómo podemos ahora sí que defender nuestra propuesta, ya sea estructural o de acabados, ante el docente? Porque de alguna manera, pues así como dice el profesor, ¿no? Nosotros proponemos alguna creatividad nueva e innovadora que a lo mejor el docente no conoce, y hacerle conocer al docente que eso ya existe o que eso sí se puede hacer en el sistema constructivo. ¿De qué manera nosotros se lo podemos plantear al docente para que no lo entienda o no lo acepte, ¿no? Primero, yo te sugiero que no ocupes la palabra defender porque parece que te están atacando, ¿no? O sea, te ataca el maestro, tú te defiendes, ¿no? No la utilices. Mejor habla de qué manera puedo argumentar, ¿no? Ah, bueno, argumentar, sí, claro. Sí. Mira, no estamos muy educados a argumentar. Estamos muy acostumbrados a obedecer. Es muy frecuente oír es que el maestro me dijo, la maestra Elsa me dijo esto y así lo hago. ¿Por qué lo hiciste? Pues porque el maestro me dijo que así lo hiciera, ¿no? Son los argumentos. O el otro es porque me gusta. ¿Por qué? Pues porque el maestro muchas veces nos hemos acostumbrado a decir es que lo tienes que hacer así. Entonces tú eres, me dijo que lo tengo que hacer así, pues así lo hago. No, lo debes hacer así, pero si tú encuentras otra solución, pues lo haces de otra manera. Y en la cuestión de decir me gusta, pues es que nos hemos acostumbrado a que cuando presentamos nuestros proyectos nos dicen, ¿sabes qué? Que tu proyecto no me gusta. Y ustedes dicen, pues a mí sí. Entonces le pregunta a uno, ¿y por qué lo hiciste así? Pues porque me gustó. Y contra eso, pues no hay algo, ahí no se puede dialogar. Sí se puede dialogar con razones. Es decir, si tú das argumentos, ahora sí ya usamos la palabra, si tú das argumentos, pues puede no gustarle al maestro, pero de que está bien, está bien. Es como el caso que te dije, que les comenté de los detectores de humo, pues me presentaron las fichas técnicas, me hablaron de las bondades, y pues, al contrario, los felicité por su investigación. Respecto al cristal, igual, les dije lo que les faltaban, esas protecciones necesarias para que la transparencia le diera cierta, más bien para la privacidad de ciertos locales. Y me hablaron de esto y me dieron las fichas técnicas y además me lo explicaron. Entonces, pues, no hay manera de que yo me oponga. Podría decir qué costo, pero bueno, me pueden decir del beneficio. Y entonces, pues también son argumentos. Ok, le cuesta más, pero le ahorra en esto. Es lo mismo. Recientemente un alumno me planteó su plano de plafones y entonces encontró que, no me acuerdo ahorita la marca, pero unos plafones triangulares, y cuando los vi dije, no, está medio loco, pero me presentó una de argumentos, una serie de fichas técnicas y liga con otras empresas del mismo grupo que aparte hacen lámparas triangulares y un montón de cosas. Y entonces me presentó argumentos, fichas técnicas, documentos, me convenció y pues ya está, me argumentó. O sea, nunca me dijo, pues es que los hice triangulares porque me gusta, sino por esto. Entonces, es necesario que aprendan a argumentar todo lo que hagan. ¿Por qué hiciste esto? Mire, le voy a decir, busqué que cuidar estos 5 aspectos. Estéticamente tiene estas y estas ventajas. Cumple con esto, le da jerarquía, le da ritmo, le da armonía, combina con esto, etc. Funcionales, eliminar me gusta, ¿no? Funcionales, bueno, mire, tiene este mantenimiento, es muy fácil de mantenimiento, se puede accesar por este lado para mantenerlo constantemente en operación, etc. Normativo, pues cumple con todas las normas. Técnicamente se puede construir, se construye así, mira, aquí está la ficha técnica. Y mire gráficamente cómo se ve y muestro mi render y pues se ve extraordinario. Pues sí, pero es muy caro. Pues sí, pero tiene este beneficio. Entonces, uno y otro están argumentando. Uno pone trabas, el otro argumenta y los beneficios que tiene cada aspecto.
Entonces se llega al acuerdo de que está bien tu proyecto. Siempre piensa en que el cliente te va a decir, oye, ¿por qué lo hiciste así? Solo dar argumentos. Por esto, es cumplir con cada uno de estos. Mire, técnicamente le conviene, normativamente cumple con todo, funcionalmente es de muy fácil mantenimiento, se puede operar fácilmente, se accede fácilmente a él. Y estéticamente se va a ver muy bien, o sea, va a armonizar con estos colores, con este estilo. Sí, no sé si esto te satisfaga la pregunta que estás haciendo. Te creo entender. Sí, la cuestión. Sí, creo que siempre es bueno argumentarlo con, solo así que con las fichas técnicas y de alguna manera cómo lo vas a hacer, ¿no? Ante el cliente y en este caso, pues, el docente. Y en otra de las cuestiones es cuando al docente, digamos, ya no le gusta, ¿no? O dice, no, no me gusta de plano. Bien, te dice no me gusta y dile qué parte no le gusta. O por qué no le gusta. Esperando que te dé un argumento de por qué no le gusta algo. Y tú le das argumentos de por qué estéticamente está bien. Mira, a veces uno esto te dice que no le gusta y no te da argumentos estéticos porque los desconoce, ¿no? Y se deja llevar por sus gustos personales. Pero los gustos personales de cada uno de nosotros es por lo que sabemos hacer, porque nuestra cuestión del cerebro, de cómo funciona en lo complejo. Mira, cuando alguien está educado a la pura música, banda y a las rancheras y todo esto, no está mal, está bien. Digo, no es criticable, pero tiene su cerebro no tiene una sensibilidad tan compleja como quien está acostumbrado a la música clásica, a la música fina. Tienen otra sensibilidad. Entonces, estéticamente, si a veces el maestro no está preparado, no de preparación de que haya leído libros, sino su sensibilidad. Entonces, los argumentos que da es no me gusta, está feo o está mal. Una vez me invitó un maestro a ver, no digo quién, me invitó a ver uno de los trabajos de sus alumnos, yo fui y me dice, ¿qué opinas? Entonces, siempre que me dicen, ¿qué opinas? Pues primero lo analizo bajo todos estos puntos y después doy mi opinión. Y yo le dije, bueno, pero mira, yo creo que le falta orden, aquí creo que esto no funciona bien porque pasas por un local para entrar a este otro, normativamente esto no está cumpliendo y técnicamente pues es que no coincide esto con aquello, etcétera. Le di varios argumentos, ¿no? Y me dijo, sí, ya ves, le volteé a ver a la muchacha, ya ves, siempre te dije que a mí no me gusta, a mí nunca me ha gustado hacer eso. Esos fueron sus argumentos de maestro. Entonces yo ya no quise seguir argumentando porque cuando encuentro eso, pues es que ya no se puede, o sea, no puedo dialogar, ¿no? Entonces, es muy frecuente que entonces los alumnos les dicen, no me gusta, y el alumno dice, pues el maestro me dijo que no le gustó, no me dijo por qué, pero a mí sí me gusta. Se quedan con eso. Entonces, cuando se presentan con un proyecto, parece que es una lucha de poderes. ¿Y sabes quién tiene el mayor poder? El profesor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, pues el profesor tiene el poder, ¿no? Es tu cliente, tiene el poder. Los de la delegación tienen el poder. Tú lo que tienes son argumentos. La única manera de vencer al poder, que no es una lucha, una manera de convencer a quien ejerce el poder, pues es dándole argumentos que lo convenzan, ¿no? Argumentando hacia su intelecto. Entonces, el no me gusta o sí me gusta es una lucha de poderes y gana siempre el que tiene mayor poder, pues lo tiene el maestro, pues es obvio, ¿no? Pues él tiene el poder de ponerte una calificación, poder regresártelo. Y el de la delegación, pues tiene el poder de decirte, ¿sabes qué? Que no está bien esto, te lo regreso. O el cliente, no, pues arquitecto, ¿sabes qué? Que luego le llamo. Entonces, no hay manera más que argumentando. Si tú presentas buenos argumentos, seguramente te lo van a aceptar. Pues es que no hay de otra, ¿eh? O sea, no. Entonces, pregunta, ¿de qué manera? Profesor. Yo creo que es eso. No sé, te digo si tienes alguna duda adicional a este punto, es muy importante. Y sí nos deberían de enseñar como alumnos, ¿eh? O sea, sí alguien nos debería decir, mira, argumenta de esta manera. Porque hay maestros que te dan muy buenos fundamentos de diseño, ¿no? Muy buenos. Alejandro Olvera,
Raimundo Olvera, Mario Martínez. O sea, te dan argumentos, te dan conceptos de ordenamiento, te dan conceptos estéticos. Hay otro maestro, el que me, ¿cómo se llama? Ay, el maestro este que me dijo que le iba a auxiliar con integración plástica. Escobedo, Sergio Escobedo. Te da muchos argumentos artísticos, de arte, de escultura, de pintura, integrados a la composición arquitectónica. Son argumentos de otro nivel, ¿no? Entonces con ellos pues no tienes problema de presentar ciertas cosas, pero hay maestros que si nunca han diseñado algo y tú quieres defender tu proyecto con que te gustó algo que hiciste, pues entonces los dos tienen un nivel de que lo que sucede es que está uno contra el otro y se defienden uno del otro, ¿no? Y pues el maestro quiere tener poder. Digo, suena crudo, pero así es. Entonces, no hay más herramienta que la de argumentar. Si tú ves que no se va hacia lo estético, pues dale aspectos técnicos, ¿no? O por lo menos gráficos, que se vea muy bien lo que estás presentando. Háblale de la norma, habla del funcionamiento. Nuestra escuela es muy de tendencia funcionalista, ¿eh? O sea, no que sea lo primordial el funcionalismo, sino que la mayoría estamos formados en el funcionalismo, y no todos desde el punto de vista estético, pero si tú das argumentos que tú dices, es que mi maestro tiene esta formación, más o menos te das cuenta, tú le das argumentos que crees que son los que a él lo van a convencer, ¿no? ¿De qué sirve que a un maestro que no tiene mucha conciencia estética, de qué le sirve que tú le hables de arte y que le hables de proporción y de ritmo? Te va a decir, no, la verdad es que no funciona. Pues no, háblale de funcionamiento. Convéncelo por el lado funcional, ¿no? Y así sucesivamente, pero siempre argumentando. Nunca utilices la palabra defendiendo, porque entonces ya se cierran las mentes. Hay un libro que se llama Cómo abrir mentes cerradas, te lo recomiendo. A veces somos muy cerrados los maestros, entonces hay manera de abrir nuestras mentes si nos dan argumentos. ¿Sale? Pero aprende a argumentar. Sí, muchas Contra gracias. lo que dije, pues no hay mucho que decir en contra, ¿no? A lo mejor alguien me dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso porque son 7, ok, pues agregamos otro. Pero alguien que me diga que no tiene que ver lo estético, lo funcional, lo normativo, lo técnico, lo gráfico o lo económico, pues no. ¿Se fue el internet o algo pasó? No, arquitecto, todo está bien. Lo que ocurre es que los alumnos no saben que tenemos un maestro súper apasionado. Él ama ser maestro, ama la arquitectura, pero pues tiene poco tiempo. Entonces, y ustedes también, no sé si tengan clase a las 2:30 y no quería, no quise cortarlo así, maestro, pero bueno, sí comentar que el tiempo se nos está un poco agotando y creo que esta manera tan sencilla y bien inteligente de la respuesta para Daniel, creo que debe dejar mucha claridad en todas estas inquietudes del tema, ¿no? Que ¿cómo reviso mi proyecto? Decían aquí, mi proyecto no está revisado, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y híjole, pues esto ha sido exquisito, arquitecto. No sé si alguien más quiera comentar algo. Y cuando usted lo lee, ese comentario, se siente culpable porque no le dio tiempo, ¿no? Porque tenía que... Claro, no, pues cómo vamos a equilibrar, ¿no? Al mismo tiempo que el alumno emplea tanto tiempo, tantas tardes, noches para trabajar, y nosotros verlo pues solamente en el horario de clase o extender nuestras revisiones a las madrugadas también, no alcanza porque no tenemos un alumno, tenemos 80. A ver, déjeme elegir ya para despedirnos a alguien por ahí. A ver, Montserrat Alonso, ¿qué andas por ahí? ¿No tienes alguna pregunta, Montserrat? Algo que de lo que expliqué que no te queda claro o que quieras que le agregue un comentario, algo, alguna duda, ¿no? Montserrat. Montserrat ya se fue.
Eso es exacto. Qué bueno que lo dijiste y con eso nos despedimos. Solo contesto brevemente esto que dice. Qué bueno que lo dijiste, que te atreviste a decirlo. Mira, una de las características que debemos de tener o tenemos que contar los arquitectos es que no podemos ser tan tímidos y tan introvertidos como para no atrevernos a preguntar. La fuente del conocimiento está en la pregunta. Yo siempre les digo a mis alumnos, pregunten porque eso enriquece la clase. Ahorita te vas a dar cuenta de todo lo que surge de esta pregunta y esto que comentaste. No le debes tener nunca temor a hacer una pregunta tonta. Es más tonto el que no pregunta. Ya, porque piensa que es tonto, pero se queda con su tontería y no pregunta. Yo no digo que sea tonto lo que dijiste, sino que es tonto no preguntar, porque si no me quedo con la duda. En cambio, si pregunto, ¿para quién será tonto? ¿Para el maestro? No. Para eso estamos, para explicar lo que preguntas. Para los demás están en su rollo, están en su tema, ni siquiera se van a fijar en que y a lo mejor 10 de ellos querían preguntar lo que tú te atreviste a preguntar, así es que no. Y además, lo otro, pues lo más importante y lo único creo que en tu vida es tu preparación. Entonces, si cualquier pregunta que hagas hace una duda, la aclara y además abona a tu formación, pues entonces debes sentirte muy contenta y no sentirte con que hagas una pregunta tonta o temor a que esté mal la pregunta o que no sepas qué preguntar. Normalmente todos los que están aquí en esta lista, por temor al qué dirán, por temor al ridículo. Y eso es algo que nos limita mucho en nuestra formación y nunca le debes tener miedo a eso. Tú pregunta, si no, nunca nos atreveríamos a hacer cosas, ¿no? Maestra me dijo, oiga, ¿puede hablar de esto? Pues claro que sí, yo me paro aquí.